Básicamente, recordamos la clase que hicimos del laboratorio de espermograma, es como la fisiología o la fisiopatología para entender lo que pasa en el espermograma. Entonces, mi intención es que ustedes comprendan, entiendan dónde pueden estar los problemas cuando no hay espermatozoides, cuando el número está disminuido, cuando la persona lleva 2 o 3 años de buscar un hijo y no lo logra, cuando las dificultades de movilidad son importantes, etc. Entonces vamos a explicar y entender esa parte. ¿Qué importancia tiene la formación médica de esto? Bueno, a nivel de cada persona es, si yo quiero tener un hijo, como hombre, deberíamos de entender qué es y dónde podría estar la dificultad. Si yo me voy a casar y soy mujer, pues entender que mi pareja puede tener dificultades en algún punto y qué tratamiento se les puede ofrecer. Y en general, ustedes como médicos van a tener en la medicina general parejas que van a buscar a ustedes en pos de un buen consejo o de un tratamiento, porque llevan 10, 5, 4 años de buscar un hijo y no lo logran. Bien. Dicho lo anterior, es como para significarles que es importante dice de la positiva que la espermatogénesis en unas etapas del ciclo de vida comienza en la etapa embrionaria. Recuerdan que más o menos después que una célula es cigoto, o sea, después de que un espermatozoide fecunda un óvulo, viaja por las trompas, cae al endometrio y más o menos a la 5ª o 6ª semana debe haber una migración de células germinales que veremos. Durante la etapa embrionaria es donde están los problemas genéticos que pueden ser causados por alguna alteración externa en el embarazo o heredadas dentro de las células germinales por alguna enfermedad hereditaria. Después viene la etapa de la infancia, la adolescencia, que es realmente donde se inicia la reproducción en el hombre, y qué es lo que pasa en el adulto joven, llamando por adulto joven a los 35 años más o menos, 40, y de allí en adelante empieza a haber una etapa del adulto mayor, lógicamente 60, 70, 80 años, mucho mayor. Pero generalmente el hombre antes de 50 años ya ha tenido una pareja y ha buscado tener familia. Hoy en día muchas personas que tienen hijos y a los 50, 60 años se encuentran una nueva pareja, o intentan tener hijos, creen que porque tuvieron hijos es obligatorio tenerlos ahora y resulta que hay dificultades y problemas. Entonces, ¿qué momentos de la vida embrionaria son determinantes del futuro del hombre? En la reproducción, la migración de las células germinales. ¿Cuándo ocurre esto? A la 6ª semana, más o menos. Eso significa que la mujer puede estar embarazada y no sabe que está embarazada y después está tomando medicamentos, tomando alcohol, haciendo tratamientos. Y alguna de estas situaciones puede convertir en que el transporte de un lugar a otro de esas células germinales falle parcial o totalmente. Son mecanismos. Manifestaciones, ahí está el mecanismo. Eso no lo sabremos nunca. Que se manifiesta. Y este fallo fue ocasionado por eso. Consejo: cuando una mujer se prepara para tener hijos, debería de prepararse en todo sentido, incluido esas primeras semanas que son determinantes para la formación de un ser humano. A la 6ª semana ocurre otra parte muy importante, que es la migración de las neuronas que van a sintetizar la proteína llamada GNRH. Sabemos que la GNRH es un decapéptido que en el hipotálamo es activa en la hipófisis una síntesis de FSH y LH. Es decir, si el GNRH está bien, va a haber en la hipófisis
folículo estimulante, luteinizante. Si no hay NRH, entonces No hay folículo estimulante. no va a haber esto. ¿Cuánto Y dura si esta no lo clase? hay, ¿Cuánto viene dura esta de un clase? problema genético. O sea, ¿Será que falló algo en el transporte, genéticamente hablando, o algo sucedió en la parte, digamos, de ese embarazo. Y otro evento muy importante es el descenso de los testículos más o menos hacia el 7º mes. El escroto está ya formado, pero el testículo es abdominal y empieza a haber una migración por el canal inguinal hacia el escroto. ¿Por qué baja? Múltiples razones, entre ellas se ha asociado a que los niveles de testosterona en ese momento que produce la placenta son como los inductores de ese descenso. ¿Qué pasa si no ha descendido los testículos cuando nace la persona? Se ha relacionado con problemas de fertilidad, de producir espermatozoides y también con problemas de tumores testiculares. Entonces es muy importante cuando se nace que en los controles de pediatría verifiquen que estos testículos están formados, ya sea por la palpación o que le manden a hacer exámenes ecográficos para ubicar y definir si hay o no hay. Porque si no hay un gran riesgo que esté en alguna parte que se convierta en cáncer y cuando nos demos cuenta será un problema muy grave. Bien, entonces estos 3 puntos para la reproducción son fundamentales. La migración a la 6ª semana de las células germinales, la de espermatogonia. Segundo, que se forme en el hipotálamo, que llegue el NRH para sintetizar y estimular en la hipófisis la FSH y la LH y que haya un descenso normal en esta etapa de la vida. Bien. Entonces, se nace y ¿qué ocurre de ahí en adelante? Las células germinales siguen haciendo mitosis, hay como una repoblación. No es que nacimos con 500 y nos quedamos con 500, no. Estas 500 hay momentos donde se reproduce en mayor cantidad, sobre todo en la parte neonatal, y otra vez se queda como en una parte de tranquilidad y vuelve otra vez, como vimos en la clase anterior, a ver una repoblación de células germinales a los 3 años, 4 años, 5 años. ¿Qué significa esto? Que la adolescencia no es que esté siendo, que no participe en forma importante en la producción de espermatozoides. Sí participa, pero no es el momento de que aparezcan los espermatozoides. Pero la población de los testículos de las células germinales es fundamental y por eso hay mitosis de células germinales, mitosis de espermatogonia. Células que son diploides tienen que multiplicarse para tener más células. Y esto es fundamental para que cuando llegue la adolescencia tengamos una buena cantidad. No hay meiosis. Recordemos que la mujer, por el contrario, cuando llega en la etapa embrionaria, al final ella inicia la meiosis. Y así permanecen todos sus ovocitos cuando nacen, detenidos en una fase de la aprobación. ¿Qué significa esto? En términos prácticos, a una mujer le puede dar fiebre, a la de ustedes, los ovocitos no desaparecen. A un hombre le da de ustedes, le da fiebre, y como todos los días producimos espermatozoides, puede haber un bloqueo parcial durante la espermatogénesis. Es decir, si tenían de pronto 200 millones, de pronto en 15 días hay 5, hay 20. ¿Por qué? Porque se bloqueó la espermatogénesis por la temperatura. Entonces los hombres somos de otra estrategia reproductiva, de producir todos los días espermatozoides, y la mujer tiene desde que nace y no desaparecen, digámoslo así, ante una enfermedad. En nosotros sí puede ser afectado por múltiples razones. Los ovocitos también son afectados, lógicamente, pero no desaparecen. Bien. El sistema endocrino, hipotálamo, hipófisis, testículo está inactivo, no está activo. Significa que el hipotálamo no genera NRH, por lo tanto en el hipófisis no hay ni FSH ni LH, y los testículos no van a producir ni testosterona ni espermatozoides.
Entonces ahí generalmente es la suprarrenal la que produce aquellas hormonas suprarrenales de sexualidad, digámoslo así, que son necesarias en ese momento. Pero el eje hipotálamo, hipófisis, testículo está inactivo. Entonces, ¿qué factores no genéticos podrían afectar la espermatogénesis en infancia? Bueno, no hay estudios concluyentes, pues probablemente que hoy en día la mala alimentación, la obesidad, es uno de ellos. Un jovencito de 5 años que no fuma, no toma, puede ser sedentario, mal alimentado, y todas esas cosas que en la vida adulta se relacionan con bloqueos pueden suceder en la mitosis de la célula. Entonces, lo que es malo para cualquier parte del cuerpo será malo también para los testículos. ¿Qué otra cosa externa puede ser fundamental? Si un niño le da leucemia y tienen que tratarlo con fármacos oncológicos, indudablemente que va a haber una afectación. Si un jovencito tiene que ser tratado porque tiene alguna infección, tuberculosis o algo, le van a dar fármacos, es posible que también tenga afectación. ¿Sí? Pero generalmente, digamos que la infancia no está determinada por alguna afectación de alguna enfermedad externa, a excepción de la que estamos hablando. Entonces, el niño llegó a la adolescencia, y en la adolescencia, ¿qué es lo que ocurre? Que se activó el sistema hipotálamo hipófisis. ¿Y qué es lo que llamamos activar? Que hay una síntesis de GnRH que es impulsos. Cuando la síntesis de GnRH es continua, bloquea en la hipófisis. Pero si ese pulso, se llama pulso, que cada 20 minutos durante todo el día se genera un poquito de GnRH, esa pulsatividad es la que permite que FSH y LH se secreten y se haga todo el proceso. Pero si se da en forma continua, hay una detención de esa producción. Entonces, ¿por qué? A esa edad empieza, bueno, a la cronobiología que hablamos en algún momento en la clase, hay factores determinantes en la genética que dicen a los 10, 11, 12, 14 años debe ya empezar a ser activo el eje. Y también va a decir que ese eje no me lo detenga en este momento de la vida, cosa que sí ocurre en la mujer. Con la menopausia se detiene eso. Bueno, algo importante, un testículo infantil no tiene barrera hematotesticular. ¿Por qué? Porque todas las células son diploides. Pero cuando comienza la meiosis, entonces sí hay que crear una barrera para que no identifique células haploides, porque los espermatozoides son haploides. Y el sistema inmune los va a acabar, porque es nada más extraño que una célula de 23 cromosomas para el sistema inmune. Entonces, esa barrera, esa formación de esa barrera es fundamental para proteger a la producción de espermatozoides. ¿Qué células forman esa barrera? Las células de Sertoli. Esas células de Sertoli empiezan a multiplicarse, a unirse y dar como un aislamiento de todo lo que va a ser los túbulos epilíferos de la zona que es de células de Leydig y externa, digamos. Y inicia la meiosis. Eso es fundamental. O sea, una espermatogonia debe convertirse en espermatocito. Ese espermatocito seguirá produciéndose hacia la meiosis para finalmente llegar al espermatozoide. Pero no todas las células espermatogonia hacen esto. Hay unas que se quedan en reserva. Es en reserva. Células, digamos, si hay 1 millón de células de espermatogonia, todos los días pueden entrar 100.000, pero queda en la bóveda, digamos así, un número de células de espermatogonias que en algún momento sean necesarias que salgan de ahí. ¿Qué momento? Alguien que tenga una enfermedad, en tratamiento radiológico, oncológico, para que no desaparezca totalmente la producción de espermatozoides, esa bóveda, ahí está, esas células de espermatogonia, y después de unos años vuelve y suelta
espermatogonia para que haga espermatozoides. Pero en general, digamos que ese proceso de protección, la biología lo ha creado para que el hombre o la especie humana, digámoslo mejor así, no quede estéril, sin capacidad de tener hijos por alguna noción de Hiroshima, cualquier bomba atómica, cualquier situación de esa. Hay una protección para que la especie humana no desaparezca. Bueno, y lo otro es que en la adolescencia hay un desarrollo de los órganos reproductivos, tanto internos como externos, o sea, la próstata, las vesículas, conductos deferentes, conductos eyaculadores. Todo eso se va a ir formando gracias a la testosterona, a la ley de testosterona, para que en algún momento ya sea un desarrollo bastante normal y empiece entonces el proceso de función. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, primero, creo que como no hay células haploides en la infancia, en la sociedad, el sistema inmune no la va a rechazar. Pero cuando comienza la meiosis ya hay células haploides. Y es el momento de, entonces, una barrera que impida que cualquier célula inmune reconozca o sepa que en el testículo se están produciendo células haploides. Porque entonces la esto es una protección, así lo dice el creador. Pero es una protección. Por la vaina esa. Antes, claro, en este proceso de formación de espermatozoides, una célula haploide no solamente el espermatozoide formado, es un espermatozoide secundario. Entonces, eso tiene que estar protegido. Bueno, en la clase anterior, yo les pregunté a los jóvenes que a qué edad empezaron a eyacular. Entonces, más o menos, pero es un proceso que de un día para otro, o sea, cuando se eyacula, lo que se está evaluando es el desarrollo de la próstata y del testículo. Parece que ese desarrollo es antes de que aparezcan los espermatozoides. ¿Cuánto antes? 3 meses, 4 meses, pero está muy pegado. Es decir, en el estudio que en el año 2000 yo hice con jóvenes adolescentes, había jóvenes de 10, 11 años que ya tenían espermatozoides. Tempranamente, muy tempranamente, entre comillas, para uno pensando, ya había espermatogénesis. Ahora, ¿cuándo había comenzado esa espermatogénesis? Acuérdense de la etapa de la adrenarquia. Cuando un joven de infancia entra en la adrenarquia, ahí en adelante ya comienza todo el proceso, que puede demorar 1, 2, 3 años para que aparezcan los espermatozoides. Y cuando aparecen unos poquitos, pero al cabo de un año o año y medio ya hay lo que va a tener de por vida, o sea, cifras de 200, 300, 100 millones. Inicialmente van a ser pocos, 1 millón, 3 millones, 5 millones. ¿De acuerdo? Entonces, de la adolescencia en adelante, todo ya funciona como adulto, digamos, ya hay leyes, el tema testicular. De hecho, si no hay barrera, cuando hay una papera, que la papera se baja, eso se llama otitis. Hay inflamación del testículo. ¿Y qué es lo que más se daña en esa inflamación? La papera. Por eso los testículos se vuelven pequeños. Es posible que los espermatozoides desaparezcan parcial o totalmente. ¿Por qué? Porque el sistema inmune atacó y porque esa barrera se destruyó, parcial o totalmente. Y de ahí para adelante ya es difícil cualquier tratamiento. Bueno, entonces, con estos antecedentes del embarazo, la infancia y la adolescencia, vamos a ver qué tan frecuente es el problema. En la adolescencia, la prevalencia de dificultad para tener hijos, de infertilidad, es muy baja. De hecho, para las sociedades como la nuestra,
el embarazo de adolescente es un problema. Pero una adolescente, mujer, se embaraza fácilmente. ¿Y quién la embaraza? Sería la pregunta. El adolescente de 12 o 11 años no embaraza a una mujer generalmente de 15 años. Generalmente los embarazos se producen con personas mayores, o sea, mayores de 16 y 17 años. O sea, una pelada de 14 o 15 años, generalmente cuando hacen las encuestas, los padres de ese bebé no son de 14, sino que son de 16 y 17 años, en promedio. Entonces, digamos que la probabilidad de un embarazo en la adolescencia es la más alta que hay. Si usted quiere tener un hijo ahora, piense mucho, si no lo quiere tener, porque las probabilidades de embarazo son, tanto para él como para ella, altísimas. ¿Y qué es altísima? 100% no, 50, 60%. Que en una relación yo pueda tener un hijo, tengo el chance de 50, 60%, no del 100% ni del 80%. En general, se estima que un 20% de 100 parejas tienen dificultades cuando ellos son de vida más adulta. El factor masculino es causante de un 40-50% de las causas de infertilidad. Es decir, una pareja que tenga 30 años, es probable que ella tenga el 60% de causas, que tiene muchas más cosas. El sistema endocrino, endometriosis, muchas cosas. Y el hombre, en su espermatozoides, aporta un 30-40% de esos problemas. Terminada la adolescencia se encuentra el momento mejor de la espermatogénesis y probabilidad de embarazo. La probabilidad de las relaciones sexuales es entre 60 y 70%. En el caso del hombre. La mujer se encuentra en su gran etapa de fertilidad. Una mujer de 40 años versus una mujer de 16 años, 16, tiene mucha más probabilidad de embarazo. Rápido, que tenga una relación y quede embarazada. Pero esa misma mujer a los 38, 40 años no hace la misma historia. Va a tener que repetir, a los 6 meses, un año más para quedar embarazada. Y un dato, la zoospermia, que es la ausencia de espermatozoides, o la oligospermia, el poco de espermatozoides, tiene una prevalencia de 3 a 5%. Y por eso me refiero al estudio que hice en el año 2000. De adolescentes, yo no esperaba encontrar a ninguno que tuviera zoospermia, esperaba que tuviera espermatozoides, pero no. Hubo un grupo, eran como 200 y tantos jóvenes, que más o menos andan en esa casa. O sea, de 100 jóvenes, habían 3 o 5 que no tenían espermatozoides, tenían 14, 15. Por sorpresa para ellos. ¿Por qué? Porque ahí entra la genética. O sea, todo lo que les dije en la primera parte se empieza ya a diagnosticar a ver en ese momento. Entonces, hay algo que dice uno, como yo eyaculo, yo debo ser fértil, ¿no? Hay que comprobarlo, hay que verificarlo. Así como que yo menstruo porque soy fértil, ¿no? Eso no es así. Entonces, en el adulto joven, si no hay alguna enfermedad adquirida importante, la probabilidad de embarazo por relaciones sexuales con una pareja de ese rango de edad está entre 50 y 70, o sea, sigue siendo buena la reproducción. Pero ese joven ya empezó a mala alimentación, a tomar trago, a problemas de adicción, de pronto alguna enfermedad con fármacos que le dieron, etc. O sea, ya hay la probabilidad de que encuentre factores externos a la genética que influyan negativamente en la cantidad y calidad de esos espermatozoides. Entre los 30 y 50 años hay varias patologías adquiridas que afectan la producción de espermatozoides y disminuyen lógicamente las probabilidades. La edad de la pareja es un determinante para lograr un pronto embarazo. Es decir, una persona que tenga 35 años se casa con una de 20 años o se junta y quiere tener hijos con una de 20, buen dato. Pero se junta con una de 36 o 37 es mal dato. Porque las probabilidades de ella
a las que tiene la familia y no están en la punta, ya están en descenso. Entonces, es en esta edad donde hay mayor caso de infertilidad. O sea, los pacientes que a mí me llegan, las parejas no son de 20 años ni de 25 años, son muy escasas. Me llegan son parejas donde él tiene 40, 45 años, 38, y ella más o menos anda entre los 35 a 40 años. De pronto, y es lo que más quiero yo, ver una joven de 25 o 30 años, porque sé que el chance de lograr un éxito va a ser mucho mayor. Pero hay que trabajar con la pareja como esta. Esa es mi música de trauma. Bueno, hay costos, sí, claro que hay costos. ¿Y cuáles son esos costos? En el hombre hay costos de sexualidad. Yo llevo 3 años, 2 años, tratando de buscar un hijo y no lo tengo. Llega un momento donde lo ponen a él contra la pared y dice, bueno, hasta una y al cine se nos vamos a dar trompa, picumpa. Y al cine nos vamos a dar trompa. Si le va mal en esa lectura, entonces su sexualidad, su autoestima, su seguridad, creería que era 100%, le puede disminuir. Todo depende de la autoestima que tenga la persona. Si tiene poca autoestima, fácilmente se va a hundir más fácil. ¿Y qué es lo que más altera el deseo sexual? ¿Por qué? Porque una relación con deseo sexual es lo que uno busca en el placer. Pero cuando se convierte en un examen, es decir, puede tener relaciones cuando tenga ella los días ovulatorios. Pero cuando voy a tener es como un examen, porque en 14 días me van a dar hubo o no hubo embarazo. Entonces, eso poco a poco le va a quitar a ambos el placer de la sexualidad. Y en el hombre puede afectarle en algunos la elección, dependiendo todo de la edad. ¿Por qué? Porque si no hay deseo, no va a haber una buena elección. Eso es lo que tiene Vélez. Y el control eyaculatorio es otro factor. Total, en la sexualidad, la infertilidad masculina sí que le puede tocar a un porcentaje importante del hombre estos efectos. Bien, lo que más le quita al hombre es la autoestima, indudablemente. Yo quiero que soy un hombre capaz de embarazar a mi esposa. ¿No? Tengo que ir a un médico para que él me ayude. No, pues si yo soy capaz. Entonces ahí viene un problema. Y bueno, no solo también el económico, porque estos tratamientos son de millones de pesos. O sea, un tratamiento de fertilidad, el último, puede costar 30, 40 millones de pesos. Y no le asegura el 100%, entonces no es fácil. ¿Cuáles son las causas conocidas para asociar a la falta de espermatozoides? La anortia, la ausencia de la formación del testículo o del testículo, la criptoquilia, que es el mal descenso de esos testículos, la ausencia congénita de conductos diferentes, síndrome de Cartagena, por ejemplo. No se formaron esos conductos diferentes, se producen los espermatozoides en el testículo, pero no pueden salir porque no hay conducto diferente hacia la oreja. El signo equinocente, microlesiones de cromosoma Y, son alteraciones genéticas que se diagnostican, pero no hay tratamiento total. El síndrome de Kalman. ¿Cuál es el síndrome de Kalman? Creo que lo vimos en clase. Sí, el síndrome de Kalman. Cuando no hay eliminación de la GnRH de la novena semana, gonadotropina, ¿qué va a ocurrir? en el hipotálamo. No va a haber producción de Que llegada a la no va a adolescencia, haber FSH. no va a haber FSH, FH, ninguna de esas dos. Y por lo tanto, el síndrome de Kalman se asocia a un factor de falta de desarrollo durante la adolescencia, desarrollo sexual. Generalmente estas personas crecen bastante, porque como no, los andrógenos, en el caso del hombre, frenan, cierran las epífisis de los huesos. Por lo tanto, se crece rápidamente, pero llega a un punto en que ya no hace. Cuando no hay ese cierre, entonces la que está actuando es la hormona de crecimiento, y por eso les dan a centímetros.
porque están expuestos durante más tiempo. Y el síndrome de Kallmann también se asocia a la falta de olfato, a la anosmia. Entonces, falta de desarrollo, falta de olfato, y esto es un problema genético, pues la migración de las células, de las neuronas que tenían la síntesis de mutación de genes, pueden existir, que hoy en día se están estudiando muchas más, y síndrome de insensibilidad andrógeno también, otra patología genética, problemas de receptores, de testosterona. Entonces, cuando uno tiene pacientes con azoospermia, es cuando más se presentan alteraciones cromosómicas, el número. Cuando hay pocos, disminuye la frecuencia. Cuando hay más o menos, disminuye, y cuando es normospermio, o sea, hay una buena cantidad de espermatozoides, es poco probable encontrar una alteración de cariotipo, de esa anormalidad. Bien. Y AZF es un factor que está en el cromosoma y igual es más frecuente cuando hay azoospermia que cuando hay normospermia. Bien. Entonces, pero si recordamos, del 3 al 5% de los hombres son de causa genética, la mayoría, por lo tanto, son algo personal. ¿Cuáles son esas causas? El trauma testicular. El trauma testicular puede ser un golpe, pero que inflama el testículo. Un balonazo, me dolió, me sacó el aire, pero no se me inflamó el testículo, no tiene mayor significancia médica. No es que se me inflamaron los testículos porque me dieron una patada. Ahí sí tiene una importancia médica. Son los dolores más grandes que hay. La opción testicular es una urgencia para el hombre. ¿Cómo sé yo que está el paciente teniendo torsión testicular? Como ahora que te vaya súper bien. Dolor y un cambio en la colocación, porque es que el testículo se empieza a rotar y está infartándose porque la irrigación no está llegando al testículo, porque se rota y se hace una falta de irrigación. Hay que ir de inmediato a urgencia para que le hagan el tratamiento quirúrgico de eso. Porque si no, las 24 horas y hay que revisar el control lateral que no tenga lesión crónica. Una torsión testicular puede quitarle generalmente la espermatogénesis del testículo y el otro sí puede durar. Orquitis, ya lo hemos dicho, alteración de la barrera hematotesticular, ya lo dijimos. Epidimitis. Resulta que tenemos relaciones con varias parejas durante la vida, pero nunca tuve secreciones, nunca tuve nada que me alarmara como para ir donde el médico, pero sí que parece un dolorcito allá en la zona del testículo. Lo que más duele el testículo es el epidimitis, no es el propio testículo. Esa epidimitis entonces puede ocasionar alteraciones de movilidad, obstrucciones, y esto va en contra de la espermatogenesis. La epidimitis es una causa frecuente de infecciones en el hombre que se considera no como una enfermedad de transmisión sexual pura, pero sí porque hay relaciones con otras parejas. Entonces, algo pasa ahí. Otra enfermedad importante, otra situación, el varicocele. Realmente la dispositiva en esta zona, hay un aumentamiento de unas arterias, de unas venas. Cualquiera que lo vea, le va a llamar la atención. Espero que al paciente le llame la atención. Pero si no duele, no consulta. Solamente cuando le duela, va a consultar. A no ser que tiene un examen general de parejérico a esa edad y le dice, tiene un varicocele, tiene que operarse para que se rejete. Conclusión. El varicocele es una patología vascular. Una patología vascular que en la infancia es muy rara, poco frecuente, pero en la adolescencia es muy frecuente.
O sea, podemos decir que el varicocele aparece durante la adolescencia. Y es una incompetencia venosa, no es un problema arterial. Así como las venas de las piernas, así puede suceder en esas venas espermáticas. Siendo el lado izquierdo el más frecuente por razones anatómicas que el derecho, perdón. Porque las venas testiculares izquierdas drenan en la vena renal izquierda, que tiene mayor presión que la vena testicular derecha, que drena a la cámara, que tiene menor presión. Bien, pero ¿qué es lo que pasa con varicocele? ¿Por qué hay que operarlo? ¿Cuándo hay que operarlo? ¿A quién hay que operarlo? Ahí hay todavía muchas cosas por discutir. Para quienes hablan, lo que uno opera en varicocele no son las venas. Lo que uno está operando es el estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque el mecanismo que puede dañar la espermatogénesis, la movilidad de todo esto, puede ser la presencia de esas venas, pero esas venas, lo que el mecanismo que utiliza para dañar todo es la inflamación y el estrés oxidativo. Por lo tanto, ese estrés oxidativo alto allá en el testículo, producido por el reflujo venoso, es el que hay que solucionar. Y una posible solución es la cirugía, indudablemente, pero no siempre es la solución para tener el embarazo. Bueno. Y cuando uno tiene una duda, sobre todo cuando uno tiene la experiencia, lo mejor es mandar a la persona que se haga una ecografía Doppler y entonces el radiólogo le va a definir si hay o no tiene grados de varicocele. Generalmente los graves, los que se ven en evidencia, se operan, generalmente. Lo que sí hay que hacer siempre es no dejarlo suelto. Es decir, si alguien tiene varicocele, todavía no tiene hijos, quiere tener hijos, sí, cada mes, cada año, perdón, cada 2 años, como un hemograma para ver si hay cambios significativos o no. Y si hay cambios significativos, usted puede tener una problema en el sistema. Responda de inmediato. Problema en el sistema. Responda de inmediato. Problema en el sistema. Responda de inmediato. Entonces, estos son frecuentes. Responda, profe, vaya. El mecanismo es la inflamación del estrés oxidativo, que es como lo que se le a esto. Otros factores relacionados a la obesidad, el uso de fármacos sistémicos, un paciente que ha tenido tuberculosis, cualquier enfermedad, y la lesión, enfermedades sistémicas, básicas, no son tan frecuentes que suelen la infertilidad más de personas menores de 40, 45 años. Cirugía en el tracto genitourinario. Cuando usted es niño, el médico que va a operar una hernia inguinal puede confundir un vaso referente, un puntito derecho y ligarlo. Entonces, todas cirugías del tracto genitourinario hay que revisarlas. Las disfunciones, la falta de testosterona, infecciones, adicciones. Todos estos son múltiples causas que se relacionan con eso. Entonces, podemos decir que en la etiología que más se presenta en la infertilidad masculina es multifactorial. Y es el 50% de todo lo que se sabe. Entonces, esa inflamación crónica, como causa de alteración, ya sea causada por cualquier mecanismo, varicocele, infecciones, drogas, marihuana, cocaína, obesidad, cualquiera de ellas, va a alterar la mitosis posiblemente de que la espermatogonia puede meterse con la meiosis, con los genes de esas enzimas que son necesarias para cada paso de la meiosis. Puede meterse con la espermiogénesis, el paso del espermátide a espermatozoide con cabeza y flagelo. Alteraciones de la mitocondria. Esto es lo más malo que puede haber para la salud, porque la mitocondria es la energía de la célula. Entonces, cualquier alteración mitocondrial
altera la energía de cualquier célula. Y la movilidad y la formación de espermatozoides tiene que ver mucho con la mitocondria. Entonces, bloqueo de la espermatogénesis, hacerlo total. El bloqueo, alguien que no tenga espermatozoides, tenga muy poquito, yo puedo pensar que en cualquier etapa de la espermatogénesis se pudo dar y que en la meiosis es lo más frecuente que puede suceder el bloqueo y en el estadio de espermatocito primario. Ojo. Meiosis, hay que sobrepasarla por fase 1 y en ese estadio donde se son espermatocitos primarios es lo más frecuente que se bloquea. Es decir, en una etapa muy temprana de la espermatogénesis está el bloqueo. También se da en otros estadios meióticos y es menos frecuente en los premeióticos. Entonces, bloqueos de la espermatogénesis serán muchísimo más en la etapa del espermatocito primario. Diferentes factores pueden producir el bloqueo y en la mayoría de los casos no sabemos, no hay ningún antecedente clínico que diga es que esto fue. No, desconocemos cuál fue la causa, pero sabemos que hay bloqueo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hemos hecho biopsia a los testículos. Porque para poder dar el centro hay que hacerle con el paciente la biopsia testicular para que el patólogo vea y nos diga, señores, hay espermatozoide primario, testicular, o hay espermatozoide, o todos están en espermatozoide primario. Es lo que tiene a nosotros el bloqueo. El bloqueo en el espermatozoide puede deberse a no hay, como el síndrome de Kalman, no hay efectividad. Por lo tanto, está esperando que llegue la efectividad. Fármacos de quimioterapia, probablemente, o radioterapia. Todas estas situaciones bloquean la espermatozoide, no dejan que entre a la meiosis. El bloqueo en espermatocito primario, entonces, es el más frecuente y un 75% es por anomalías sinápticas, o sea, cuando hay ese intercambio de cromátides, ahí es donde se produce esa alteración. O sea, en el espermatocito primario es el más frecuente y generalmente es por anomalías de la sinapsis. Una alta temperatura, una fiebre, o una persona que trabaja en vapores calientes puede bloquear el espermatocito primario, porque se ha comprobado con estudios que esto puede suceder. Déficit de FSH también, y déficit de algunas situaciones de minerales como el zinc. También se hará. El zinc es muy importante para la espermatogénesis. Casi todos tenemos zinc, porque casi todos los alimentos proteicos tienen de esto. Entonces, pero se ha relacionado así. Si no lo viste ahí arriba, dijo que venía. Ahora, si el bloqueo es en espermátide, Mira para arriba, para. cuando una célula llega a ser espermátide, ya terminó la meiosis. No. Acuérdense que la meiosis llega hasta espermátide. Ah, no, sí, ya lo vi. Son células haploides redondas. Y esa célula haploide redonda puede detenerse ahí, no seguir el camino hacia el cabeza y la Él no es de aquí. Y se dice entonces que el varicocele en alguna parte puede producir esa infección, ese bloqueo. En teoría sí debería jugar con nosotros. Y cuando va pasando la edad, bloqueos parciales Como el de espejo. los pares y los parciales. Para con los de aquí. Entonces, hemos dicho que hay bloqueos. La vaina es que hay que invitarlo a los partidos, así individual, para que vaya simpatizando. Este juego vamos a jugar. Podemos decirle ¿Pasa contra los de quinto o contra entre nosotros. En la alimentación hay varios factores. Una es ¿hay alimentos saludables? Sí. ¿Quién será? No, porque son Bueno, el peladito gordo. de todos los alimentos No, tampoco. más dañinos, tanto en mujer, sobre todo en la mujer, No, yo no ¿cuál quiero será decir. más dañino? Proteínas, Nunca he llegado así. carbohidratos.
Que pleito saque, yo saque chitón es otra cosa. Y estos carbohidratos, ¿cuál es el más dañino? Me parece una papa. Pero Pues una mujer con monosacáridos, los azúcares, monosacáridos. Y entonces, eso es. Ahora, hay alimentos que por cantidad ya lo tiene. sean saludables, no convienen. ¿Escuchado esa banderita? Sí, Porque puedes pueden escuchar causar Sammy. eso, Y eso obesidad. está suave. La había puesto por puro hermano Y la suyo. obesidad y el sobrepeso, a través de la No, le puse a escuchar mamá y yo. Le puse a escuchar orgullosa. ambos factores Papi, pura yuca dura. Pura clase. Una masterclass. ¿Qué tal te gustó la masterclass de vallenato? Ya lo dijimos. Ya le gusta el vallenato ¿Cuáles ese son los chico. alimentos en déficit? Pura vaina del 5. Pura Pura Luis Ra. ¿Cuántos comen verduras aquí todos los días? Verduras, yo. Y unos que no. Como la lechuga de ese chico. Y unos que no. Y, entre comillas, pescado. ¿Cuántos comen todos los días pescado? Ah, no, tampoco. Queda 4 veces por semana. No, profesor, está caro. Entonces, podríamos decir que en general en la Está población caro. hay de- Yo me compro los Papi, palitos. verdura. La lechuga de ese chico. Los palitos de pescado que vea bien, ¿no? que enfrenta al estereotipativo. Pescado. Ayuda a la proteína. Y el omega tiene que ver con Cantar. la membrana del espermatozoide implica Esa música está DHA, dormida. que es el DHA, Te la cambio. es un tipo de omega Ay, 3 qué bonito. que genera neuronas. Y como es una grasa esencial, uno no la sintetiza. Mira el porque cambiazo. tiene que comerla. Entonces, no es difícil incidir que hay un déficit en el consumo de pescado frente a No, otras movidita. situaciones que habían en otros países. Por eso digo que en el Mediterráneo esto es más común. El pescado. Es que el pescado aquí también. Aquí también. Aquí también, sino que es carito, papá. Una mano de guineo. Una mano de guineo, mano de pescado, te sabes. En 15 días traigo pescado, En ¿viste? 2001, 2012. El limón. Y O en la noche. ahí nosotros separamos un grupo que era sobrepeso y otro que era un peso y un lugar de risa. ¿Y qué nos dijo el estudio? Bueno, que el volumen de semen eso no tiene más importancia, pero la cantidad de espermatozoides por centímetro cúbico fue 57 millones en los normales. Ah, pero estoy pudiendo escuchar la 36 dureza. millones en el grupo que tenía obesidad. Los que no tenían problemas de peso, 153 millones en total contra 68. Entonces, en ese estudio, nos dimos cuenta que había un impacto que había que investigar si esto era real o no. Cuando yo estaba en su casa escuchábamos puro guayana. Ah, no. Yo contigo variaba. Contigo escuchaba reggaetón. 24 años que tenían Y esa problemas, no tenían ningún problema, ese momento en que pero el espermograma nos está diciendo que hay menos cantidad de espermatozoides cuando había obesidad. ¿Tiene espermatozoides? Sí, sí tienen, claro, pero menos cantidad que los otros. Y la movilidad también tenía ese problema. En la morfología no tanto, son muy similares. Para perder peso hay dos mecanismos. Sí, sigo. Pongo mi alimentación, tomo mi tiempo y bajo. O cirugías, me pongo drogas y hago todo eso. ¿Cuál de las dos es más fisiológica? Depende del grado de obesidad. Tengo 170 kilos, una cosa muy grave. Pero si estoy en grado de 1 o 2 de obesidad, de pronto la alimentación reducida, seleccionada y el ejercicio puede hacer que en 6 meses o un año la persona llegue al peso normal o a su. Bueno, ¿qué otra cosa incide? Radiaciones. Y las radiaciones hoy en día son mucho más frecuentes que hace 20 o 30 años, indudablemente. No había celulares, no había microondas, no
no había tantas cosas de Wi-Fi como hay hoy en día. Conclusión, es una nueva situación que está viviendo la humanidad. Y creo que han dicho, no con evidencias fuertes, pero sí han relacionado que el número de espermatozoides tiende a disminuir, que la movilidad, que la morfología, que la viabilidad, y que los antioxidantes, cuando los han metido en frecuencias y demás. Conclusión, que no es manejable por todo, porque estamos en un mundo heterogéneo, pero yo sí puedo controlar las horas de información. En algún momento también ¿Cuánto falta? un estudio con Bastante. grado, un estudiante con la doctorada. Dinero que pasó, no pasaba las diapositivas. Fue por Y ya unos está. aparatos de teléfono que no tenían tanto uso como ahora. Recuerdo. Y era más caro tener un celular y tenerlo. Pero sí encontramos algo, Como las de pago. había como una tendencia a que el número y la calidad de espermatozoides era mejor. Pero como el número de Pues todas las que tuvimos de cortes, excepto las del laboratorio de microcirculación. Esas no las tengo. Entonces, ¿qué dice esta diapositiva? El trabajo, el alcohol, las drogas de recreación, opioides, marihuana, etcétera, sí que han tenido estudios y que están relacionados Puro con Cristo. alteraciones. No que establezcan los espermatozoides, pero sí hay alteraciones en la fragmentación del DNA y otras cosas. Otro efecto que es Aunque por fin se cuenta. el uso anabólico. Es un anabólico, pues, algo que Ah, no, se me hace muy raro Juan. Eso proteínas y demás. Yo estoy Y cuando usan acostumbrado aquí. alguno de ellos, específicamente, Y yo estoy recontra acostumbrado aquí. entonces ya saben que la testosterona es el anticonceptivo del hombre. va perdiendo, Pablo. Y esta testosterona va a haber un bloqueo a nivel totálamico y por lo tanto va a desaparecer, depende del tiempo de uso y la dosis de la espermatogénesis. Va a desaparecer en forma parcial o total y no necesariamente irreversiblemente, pero sí hay estas situaciones. Infecciones las que quitan. ¿Dónde va toda la infección? Generalmente en la próstata, en la vesícula, en el intestino. Esos son los lugares. Ahora Y está por bueno. otras Papito, la tira potente. Esto lo tiro solo, hermano. Si Ronaldo tiene fuerza, ya dejé de cobrar. de la tosospermia. Solamente con efecto le pego. Le tiro desde De la tosospermia. fuera del área. Dentro del área, papi. Puro tiro duro. Alteración de qué parámetros. Ay, qué cagada. En la Golazo. botoide. Ay, Cuando la forma del espermatozoide no es o no cumple un porcentaje de normalidad, entonces te dice, esta muestra de semen tiene muchas alteraciones de forma. Se llama teratosospermia. Esta mañana estuve en recarga de teratosospermia. no tiro esquina. Y los estudios tienden a crear incertidumbre en las personas. Cuando llega un paciente a mi consultorio, me muestra el espermograma y tiene Quieres hacer lo que quieras, pero forma normal del 2%. El pensamiento de esa persona está relacionado con voy a tener un hijo anormal. Ponla a correr, mándala a correr. Y eso es terrible. Sobre todo porque no es cierto. Soy. ¿Qué era? ¿Por qué? Porque la morfología de un espermograma no es un examen Perdiste. genético, es un examen de citología, que se relaciona con una frecuencia mayor de abortos, sí, de más tiempo de demora para embarazar, sí, pero no está directamente relacionado con que mi hijo va a tener un síndrome de Down, una malformación en el corazón, etc. Pero eso hay que explicárselo al paciente, porque ellos vienen angustiados. Les da miedo tener relaciones porque es que, miren, forma normal Papi es cruzado ahí. 0.2%. Sombraste mucho para pegarle. Que se ve que Lo la cierto vida es bien. que cualquier situación que cause estrés oxidativo Uy, papi, va a casi. producir alteración.
Pero la pregunta de la fisiología es Al último minuto. ¿dónde se forma la forma de los espermatozoides? ¿En qué etapa? ¿Quién puede hacer un análisis de eso? ¿En qué etapa de la meiosis una célula aparece con cabeza y flagelo? Espermátide, o sea, la espermiogénesis. En la espermogénesis. ¿Dónde puede formarse en la forma un espermatozoide normalmente? En la espermiogénesis. Exacto. Yo quiero identificar cosas. Tengo que aprender dónde es que se producen los lácteos. No es en la meiosis. Es en la espermiogénesis. Espermiogénesis es el paso de espermátide redonda a espermatozoide con cabecita. ¿Qué me puede afectar ese paso? Muchas cosas. Fiebre, sede, droga, muchas. ¿Cuál de ellas es la que me está produciendo el daño a mí? Mire, no es lógico que el ser humano tenga hoy como parámetro de forma normal el 4 o el 5%. Se nos están diciendo que el 95% de la forma de todos los espermatozoides de hombres que tienen hijos tienen forma anómala. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Cuando yo le hago un hemograma, un coneo, creo que le dije en clase, el 90 o más por ciento de las formas de los espermatozoides de coneo, el toro, o el otro, son de 80-90% de forma normal. Y son especies muy reproductivas. El ser humano no está reproducido en ese sentido. Por eso es que la morfología está hoy en día calificada tan mal y se asocia a la infertilidad. Porque a mí me preocupa mucho, porque en el estudio del año 2000, y le digo este estudio porque es difícil hacer ese estudio, y en el mundo hay 3 o 4 estudios, no hay más, por esa edad. Yo esperaba que estos jóvenes que tenían 15 años, 14, 13 años, tuviesen 60, 70% de formas normales. Dígame, 15, 20, 25%. ¿Por qué? Ellos puede que sean mal alimentados, o puede que, pero no son alcohólicos, no fuman marihuana, no tienen nada extraño como para vivir en un ambiente creativo. No. Entonces la pregunta sería, ¿será que esto se ve? ¿Será que el paso de la espermogénesis hay memoria? Entonces enzimas, mecanismos de compactación y todo esto se están bloqueando. Y eso es lo que había que estudiar. Porque desde el punto de vista de especie humana, estaríamos nosotros expuestos a que algún proceso, como hubo el COVID, a nivel de la humanidad, acabe con mucha reproducción. Ya hay indicios de que algo está pasando. Que somos 7.000 millones de personas, ¿no? ¿A quién le va a importar esto? Pero algo está pasando. Porque eso no es que yo tenía 100%, como me porté mal, ahora tengo 5%, ¿no? Bien. Entonces, este es el paso de la espermogénesis. Está bien clarito acá. Una espermátide es una célula haploide. Recuerden que de una espermatogonia salen 4 espermátides. Y cada espermátide es haploide, tiene todo el aparato de síntesis proteica. Pero lo tiene que hacer para convertirse en un espermatozoide con cabeza. En este paso mismo, aquí pasa Golgi, vesículas, se va a formar el centriolo, está formando el acrosoma aquí, este es el DNA, que es importante, se empieza a formar el flagelo. Aquí ya se nota que hay una formación de
psicofarmática y sigue la cabeza del espermatozoide, y afecta la cromosoma. Y así poco a poco se va formando de tal manera que esto demora más o menos 3 semanas. Entonces, de tal manera que al final, a las 3 semanas, yo tengo DNA, acrosoma que está en amarillo, un flagelo y muchas mitocondrias en el flagelo. Yo juego, ya la perdiste. Proporcionar la Yo juego porque ves que yo te lo remonto. ¿No? porque esas mitocondrias no entran a citoplasma, no se vean, digamos así, de los ovocitos. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, el Golgi y todo el aparato de la célula se perdió. El espermatozoide no tiene cómo reparar nada cuando está así. Absolutamente nada. Se perdió, se perdió. Y cualquier Que clavaron por otro. tanto, hace que se muera la célula, que no puede reparar. Entonces, cualquier situación anómala en ese proceso ocasiona pérdida del espermatozoide, porque ya no hay cómo reparar nada, no hay cómo multiplicar esa célula, cómo hacer mitosis, nada. Todo quedó así. Bien. Entonces, es en este paso de la espermogénesis donde se producen las alteraciones de la morfología. Ahí en este paso. Casi lo. ¿Preguntas? ¿Entienden esto? Y el otro lugar donde se produce No, que esta vaina es horrible. la alteración morfológica es en el epididimo. Porque en el epididimo hay una condensación de la cromatina. Es decir, si hay una cabeza grande, se reduce, se comparte y se condensa. O se condensa demasiado y se vuelve flaquito. ¿Ves? En el paso por las maduraciones primarias, Casi tiene todo que ver uno, pero también no, con esto, tampoco. con la Ya planta. están cansados, ¿no? Bien. Por eso es importante la mujer, el ovocito. Porque un ovocito de una joven de 18 años es fecundado por un espermatozoide de estos que no tiene cómo reparar nada y tuvo un fallo de algo simple. Entonces, cuando hay Yo juego, pues. fecundación, todo el aparato del ovocito Aprende, papi. es capaz de hacer Decepcionadísimo síntesis ese de partido. proteínas que necesite el espermatozoide. y Uy, reparar. Vinicio. Pero ese poder de reparación está limitado por la edad. Es decir, un ovocito de 38 años tiene menos poder de reparación que un ovocito de 15 años. No, nada ahí. En la medida que envejece, Pañito, humito y pa. el ovocito también pierde capacidad de reparación de situaciones Che, ¿cuál del falta? espermatozoide. Entonces, aquí tenemos un esquema. Lo que sería normal desde el punto de vista de forma, ese sería. Y todos los demás que ustedes han pasado están registrados como anormalidades. Uy, casi. Entonces, lo que dice esta diapositiva es que de 100 espermatozoides hoy se acepta como normal tener 4 o más, pero ese más no llega a 15 o a 20. Oh, mano, es que es muy No pequeño, se güey. encuentra tanto. En algunos estudios hasta 40, 45, pero no más. Estas son Pero que mueve tanto alteraciones el dibujadas que pueden estar relacionadas con la pérdida. ¿Tú por qué mueves tanto el joystick? Mano, Aquí, luego acá, luego acá. Mano, porque aquí estoy es que Esto se es me para que pega. veamos la evolución de cómo se calificaba. En el año 80 se decía que el 80%, Porque es que estoy acostumbrado. el 80% de la morfología era normal. ¿Cómo lo hacían? Seguramente ponían a la bacterióloga o el biólogo, esto está bonito, este también. Y calificaban muy placenteramente. Porque para tener el 80%, en el año 87, 7 años después, se bajó a 50. Más estricto, más educación, no mayor. Tiene alguna alteración por el proceso de acrosoma y empezaron a ver más cosas puntuales. Y se dio, más de 50 sería lo normal. Ah, mi chiquito. En el año 92, bajamos a 30. Entonces ya el 70% era normal
y solo el 30% era normal, en forma. En el año 99 del siglo pasado, 14% de forma normal, o sea, de 80 y estamos Normal, en 14. muy chiquito para mí. Y en el 2010 llegamos a las cifras actuales, 4% o más. Entonces, esto en la evolución no tiene sentido, porque años de evolución cambian las cosas, pero que en 30 años haya sucedido esto es para pensarlo la razón. O nos volvimos muy estrictos, o está sucediendo algo, y faltan estudios de esto. Lástima que no todo el mundo guardaba. Yo tengo en Chile, hay un profesor que fue mi profesor de esto, y él todos los termogramas los tenía y los guardaba en placas. Ya murió. Pero si a alguien de allá se le ocurriera volver a leer esto con los criterios actuales, sería una información valiosa. Si es que hace 35 años era más normal que ahora, o simplemente que antes éramos muy laxos en la calificación. Bueno, ¿qué dice esa diapositiva? Que hoy en día la normalidad es 4A, que no significa que vamos a tener hijos anormales con síndrome de Down, cualquier de estas cosas, pero que sí va a ser más difícil, embaraza más el que tiene más porcentaje de normalidad y menos pérdidas, digamos. Entonces, la hormona que más determina o más se relaciona con las células de Sertoli, con la producción de espermatozoides, FSH. La hormona que puede predecirle a uno si hay o no hay un daño en la producción de espermatozoides es FSH, Perdón. folículo estimulante. Y el valor normal Golazo. está entre 1,5 y 12. Entonces, esta diapositiva lo que es una interpretación de esos valores. Yo tengo menos de 1,5. Verga, mano, Tengo que estar pensando en que si no me cargo, Pero que muy chiquito, me porque mis manos son muy grandes para generando eso. FSH, buscando. Para mí yo lo Y hacía todo tengo que grande. buscarlo en el sistema hipotálamo. Valores Con la mano. entre 1,5 y 4 serían como una buena interpretación de La- eficiencia. Es decir, la que de alguien ella, tiene ¿no? 300 millones de espermatozoides, un FSH Como la de que me 3,5, decía. significa que esa persona con poquito Ay, produce qué mucho, mano plana. muy eficiente. Porque hay otras personas que producen 100 millones, pero no con 3 o 4, sino con 9, 10, Tienes que ver eso. O sea, cuesta más producir el hacer mayor inversión. Y cuando estamos en valores mayores a 12, o sea, estamos en 15, 20, 30, el FSH Ay, yo definitivamente soy un lo que gavilán. significa es que las células de Sertoli han desaparecido, la mayoría, y que es lógico pensar que haya bloqueo de azospermia en estos pacientes. O sea, cuando un paciente tiene FSH muy alta, ese paciente o es un problema genético no tratable, o hay una situación grave para que él pueda ser papá. En esta primera parte una conclusión. Ustedes que están jóvenes. Mejores condiciones de vida metabólica y estilos de vida durante la infancia, la adolescencia y los adultos podrían ser las mejores estrategias para conservar una sana fertilidad. Hoy en día, yo digo, ¿cuáles son las estrategias para yo conservar mi capacidad reproductiva? Ahora no quiero tener un hijo. Una mujer que dice, no, yo tengo 35 años. Pero ¿cómo hago yo para preservar esa capacidad reproductiva? Para no dañarla, por ejemplo, para el hombre. Entonces, Sueñito. el metabolismo, el estilo de vida parece que no es barato que hay. Ay, golazo. Que puede ayudar bastante. Me salvé de una manera increíble. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya se acabó? Voy a dar 15 minutos. A ver.
¿Escuchaste que los siguientes 40 minutos vamos a seguir? Sí, yo también escuché eso. Es normal, en primer lugar, él produce espermatozoides. Si no produce espermatozoides y tiene FSH, puede que pueda porque hay un bloqueo. O sea, hay muchas células de cerdo, pero hay un En los bloqueo. 40 minutos seguimos. ¿Qué falta? Pero hay tubos de miníferos que no ven espermatozoides, pero no arrancan la mente. En cambio, cuando una cosa altísima, está diciendo espermatozoides, de momento no hay muy poquitas. O la evolución de la meiosis está bloqueada.